Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Somos cristianos, somos católicos, creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, una fe que obra en la caridad. Una fe sin obras es una fe muerta. Espero que estén bien después de varios días del trabajo, algunos quehaceres de la familia, nos restan algo de tiempo para estar con ustedes, compartir estos temas tan hermosos, bíblicos, de la fe de nuestra iglesia y de la tradición apostólica. La tradición apostólica que es la transmisión del mensaje de Cristo a nuestros apóstoles y que los apóstoles transmitieron a las sucesivas, a los sucesivos miembros de la iglesia. Entonces, hoy día quería tratar con ustedes este tema muy controversial, que es el caso de la suegra de Pedro, y que algunos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica lo empiezan a tomar como una justificación o como una explicación que los sacerdotes deberían o deben ser casados. Y vamos a ver que esto no es así. Para ello, me ha llamado bastante la atención un artículo eh, que dice ¿dónde están los pastores solteros? Es de una página web eh, evangélica o protestante, ¿no? Se llama Acceso Directo, escrito por Sam Alberry el 19 de agosto de 2022. Esta es nuestra fuente, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde están los pastores solteros? Y eso pues es interesante porque eh, si la Biblia estableciera que todos los sacerdotes, que todas los jerarcas de la iglesia tienen que ser casados, entonces hay una contradicción con los hermanos evangélicos, pues ellos también tienen eh, lo que ellos denominan pastores, tienen pastores solteros. Y vamos a ver que este artículo y obviamente la praxis de la experiencia del pastoral va a mostrar que no es del todo cierto que tengan que ser pastores casados. Y vamos a ver que también antibíblicamente, pues, hay pastoras, ¿no? Entonces, si nos vamos digamos, a plantar en la idea que los sacerdotes tienen que ser casados como los textos bíblicos que vamos a ver en adelante, y esta de que Pedro tenía su suegra y que por ende era casado, entonces tendríamos que literalmente obedecer la palabra de Dios y que pues solamente hubieran sacerdotes o pastores casados, más no mujeres. Pero que en la praxis los hermanos evangélicos en diferentes congregaciones evangélicas protestantes, desde las primigenias como la luterana, la anglicana y las neoevangélicas, están admitiendo pastoras. Pues bueno, y esto viene a colación de que hemos venido profundizando el Evangelio de San Marcos, y hoy día quería pues tratar este tema tan bonito, estos versículos de el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Pues cita. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí estamos en la casa, y estamos hablando de un miembro de la familia que es una suegra, la suegra en este caso de Simón Pedro. Bien,
eh, la Biblia no hace una profundización de una temática, de una terapia familiar, de consejería familiar. Es verdad que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla del matrimonio, de la familia, los libros de sabiduría, proverbios, eclesiástico, eh, sabiduría, nos hablan y nos dan bastantes consejos de la relación marido-mujer, padres-hijos. El libro de Tobías nos habla del matrimonio. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús en la boda de Caná hablar de que el matrimonio es indisoluble. Luego las cartas apostólicas, carta a los Efesios, a los Gálatas, Colosenses, la primera carta de Pedro, etcétera. Nos hablan de la familia, pero hay que notar que no son textos de psicología. La psicología moderna ha profundizado enormemente en patrones de conducta de la familia. Y eso es muy positivo. En el caso mío, por ejemplo, una vez hicimos una entrevista, o perdón, una consultoría con una psicóloga. Era por el caso de mi hija que estaba por ingresar a la universidad, para hacerle pues los textos apropiados para poder orientar hacia qué carrera podría pues inclinarse o ser más apta. Pero también ahí pues hicimos consulta a mi esposa y yo, y resulta que apenas de repente en menos de un minuto, vio un comportamiento, ¿no? Entre nosotros, y que fue pues exacto, ¿no? Tanto mi esposa como yo nos quedamos pues asombrados. La psicología ha profundizado enormemente en lo que es la vida matrimonial, las relaciones padres-hijos, y es una excelente herramienta a los cuales todos podemos acceder, y no pues porque estemos con problemas, digamos, de orden mental, no, no, no. La psicología como ciencia establece pues un método científico y, como le decía, ha encontrado patrones de conducta en el comportamiento humano y ayudan grandemente pues a solucionar eh, casos de matrimonio conflictivos. ¿Sí? Pero bueno, acá nosotros estamos viendo a a la suegra de Pedro. Esto de yo quería ver este tema de la casa, ¿no? Constantemente vemos en el Evangelio a Jesús salir de la casa, regresar a la casa. O sea, la casa, la familia, el hogar es importante para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar la casa, la familia, dedicarle tiempo, dedicarle amor a la esposa, a veces dejar de lado el trabajo. Incluso hace poco un hermano apologeta dejó un tiempo de salir en las redes sociales por problemas con la esposa, porque mucho tiempo le estaba dedicando a la religión. Claro, Dios, el primer mandamiento nos ama a amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso no significa que tengamos que abandonar a la familia por ningún motivo, por el trabajo, el dinero, el deporte, los amigos. No, no, no. La familia también tiene un lugar importante. Tenemos que darle. A veces mucho nos ensimismamos en nuestras cosas. Si nos hemos casado, pues hay que dedicarle tiempo a la esposa, ¿no? Y preocuparnos en sus necesidades. La mujer es más sentimental, más emocional, requiere más esa atención de escucharla, de que prestemos atención pues a sus necesidades varias. Entonces los hombres tenemos que hacer esos esfuerzos, sí, esfuerzos. Y la mujer también tiene que hacer sus esfuerzos, porque el hombre a veces necesita su espacio, el hombre a veces quiere estar viendo su fútbol, viendo sus películas, o estar de repente con sus amigos, o en estas vocaciones incluso de servicio a la iglesia, a la humanidad. Bien, entonces la casa es importante para Dios. Y no tanto así que desde el Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos muestra que nos crea en familia, ¿no? Bien, pero aquí queremos ver el tema de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, ¿acaso implica que todos los sacerdotes tengan que ser pues casados? Bien, entonces
Pero vemos, también notamos que hay otros textos bíblicos que los vamos a revisar, que parecería que justificaran, que exigieran que todos los pastores de nuestra Iglesia Católica tuvieran que ser casados, ¿no? Y se nos acusa a los católicos, a la Iglesia, al clero, de que se prohíbe el matrimonio a los hombres. Y vamos a ver que a lo largo de la historia, incluso de la historia bíblica, ya el clero de la Iglesia apostólica ya eran célibes, ya había ese celibato. Entonces, esto de la exigencia de que los obispos, los presbíteros y los diáconos sean casados era algo, digamos, relativo por las circunstancias del tiempo que así pues lo exigía. Pero vamos a ver que esta disciplina, al transcurrir el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, va ocupando, digamos, preponderancia en que el sacerdote se dedique a tiempo completo para la atención de la iglesia. Es un don. Cristo lo va a llamar un don para dedicarse de manera exclusiva al reino de los cielos, y no solamente los sacerdotes, también los laicos que tengan ese llamado. Muchos de ellos van a quedar solteros, algunos se van a dedicar a la vida consagrada como religiosas o religiosos, o sea, como monjas, algunos como monjes, van a hacer votos, ¿no? Votos de castidad, algunos van a hacer votos de pobreza, de obediencia, etcétera. Bien, entonces, pero miren, vamos a lo que dice la palabra de Dios sobre esto de los obispos y los diáconos. Y esto está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 2, 4 y 12. Vamos para allá. Si alguien, nos dice el texto, si alguien aspira al sí, un cargo, puesto, ¿no? Un ministerio, quiere decir que la iglesia es institucional. Si alguien aspira al cargo de obispo, no dice pastor, dice obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí mismo, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos, en plural, hijos, a sus hijos obedientes y bien criados. Versículo 12. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos, nuevamente plural, hijos, y su propia casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mire, aquí esto va a plantear varios problemas, porque aquí nada más primero que se habla de obispos, no se habla de pastores. Los obispos ciertamente de una manera coloquial se les va a decir pastores, pero el cargo era de obispo, no era de pastor. Había diáconos y había presbíteros, como el capítulo 5 de esta carta lo va a decir. Bien, entonces habla que son obispos, son hombres, no son mujeres. Aquí primera contradicción bíblica de los hermanos evangélicos al haber admitido y permitido que, que haya pues pastoras. Ahí van dos contradicciones. Luego nos habla que debe ser casado una sola vez. Es decir, o sea que aquí a los solteros ya el texto bíblico ya los está eliminando. Y tampoco va a admitir pues a los vueltos a casar. Si se quedó viudo, ya no se puede volver a casar. ¿Y qué pasa si es viudo? O sea, ¿debe renunciar al pastoreo? Vamos a ver lo que dicen acá los mismos hermanos evangélicos de sus propias contradicciones. Bueno, y finalmente los diáconos también señala pues que deben ser casados pues y que tengan hijos, en plural, no uno, sino que deben tener más de uno, dos, tres, bueno, lo que sea. Pero ¿y qué pasa
si nomás llega a tener un hijo, o sea que no lo van a admitir como pastor. Bien, vamos a lo que nos dicen los mismos hermanos evangélicos. A ver, aquí en el texto que habíamos visto anteriormente, en este artículo. A ver, vamos para allá. Eh, ¿Dónde están todos los pastores solteros de San Albert? Bueno, vamos a ver por aquí. El hecho, vamos a leer algunas partes nomás, ¿no? El hecho es que los pastores solteros no son una gran anomalía en el Reino Unido. Estamos hablando, pues, de Inglaterra, ¿no? Etcétera. Tenemos ejemplos de personajes célebres como John Scott y Dick Lucas, dos gigantes de la predicación en Londres durante el pasado siglo XX. Puedo pensar en muchos líderes contemporáneos que son solteros. Bohan Roberts y Egg Shaw, disculpen mi mal inglés, son dos nombres que vienen a mi mente con los que los estadounidenses están familiarizados y hay muchos otros que conozco. Hay entonces pastores solteros. Entonces, ¿cómo es que exigen que los sacerdotes católicos tengan que estar casados si ellos mismos tienen pues pastores solteros? Bien. Pero miran, el siguiente párrafo nos va a decir que en Estados Unidos los prefieren casados. Entonces, ¿por qué este no es el caso en los Estados Unidos? Durante los últimos 2 años he pasado más tiempo en los Estados Unidos que en el Reino Unido. Al visitar varias iglesias y estados, surgieron 4 razones por las cuales las iglesias prefieren tener pastores casados. Bien, bueno, vamos nosotros a ver dos que nos interesan. Uno, los pastores necesitan ser capaces de ministrar a aquellos que tienen una familia. Bueno, aquí ya nos podemos plantear, oye, ¿y qué pasa con las personas solteras? Si de repente este pastor se casó a los 18 o 20 años, ¿no? Ya fue casado, no tuvo mucho tiempo de vida de soltero. Entonces, ¿cómo va a atender a los solteros? ¿Qué consejería le puede dar a los solteros? Si hay una exigencia, vamos a ver esta exigencia, ¿no? De que piden que sean casados. Muchas de nuestras iglesias están compuestas por un número importante de familias. Si esta es la demografía significativa en nuestras congregaciones, entonces es natural que nos aseguremos de que ellas estén provistas pastoralmente. Es fácil pensar que un pastor que no está casado será deficiente en este aspecto. Sin embargo, esto no es completamente cierto. Obviamente está diciendo aquí que es una falacia, ¿no? Si un hombre casado, sí, un hombre casado tendrá mucha experiencia que lo informará y lo ayudará en su habilidad de ministrar a los miembros casados de la iglesia. Pero esa experiencia es limitada, subrayo, esa experiencia es limitada, porque su experiencia en la vida matrimonial será muy diferente a la de muchos miembros de su iglesia. En esta última instancia, no es nuestra experiencia personal lo que nos califica para enseñar en una situación dada, aunque esto puede ayudar sin duda, sino nuestro manejo de la palabra de Dios. Y entonces creo que por ahí va lo importante de ser, pues, pastor. Ahora, ¿qué pasaría si aquí se está pensando en los casados? Pero ¿y qué pasa con diferentes personas que están en momentos diferentes en su vida civil o temporal? Por ejemplo, ¿qué pasa con los jóvenes? Este, Estamos viendo que los pastores deben ser casados y deben tener, pues, hijos en plural. Entonces, ¿y qué pasa con un joven que se casa, ya, eh, digamos, de 20, 22 años y todavía tiene un hijo y no puede tener dos hijos, ¿cierto? Entonces, ¿y quién les va a dar consejería a los adolescentes? ¿Quién les va a dar consejería a los jóvenes? Si ya los pastores han empezado pues a tener su edad, ¿no? 25, 30 años, 40 años. O sea que estos pastores, digamos, de 40 años, que no podrían dar consejería a los jóvenes.
Ok, ellos ya fueron jóvenes y sí están capacitados, pero recordemos que las actitudes de los jóvenes, según pasan los tiempos, van variando, según las épocas, según las modas. No es lo mismo, pues, haber sido joven en el año 80, el año 90, pues que ahora estamos siglo XXI, hemos entrado pues a la década del 20. Entonces, hay cambios. La tecnología y muchas otras cosas han cambiado. Bueno, entonces, ¿y qué pasaría con una persona homosexual? O sea que el pastor tendría que ser pastor homosexual y estar casado con otro hombre, o si, como los evangélicos ya admitieron antibíblicamente pastoras, las pastoras tenían que estar casadas con otras pastoras, ¿no? Pecados mortales. Bien, entonces aquí hay vacíos, hay deficiencias con esta interpretación que, que hacen de la suegra de Pedro y esta de que los obispos, los presbíteros y los diáconos, como dice la primera carta a Timoteo, sean casados. Bien, a ver, continuemos. Vamos a ver un poquito más lo que dice este texto y vamos a ver que aquí empieza a señalar pues estas deficiencias. Vamos al numeral 3 de este artículo. La Biblia parece requerir pastores casados. Pablo escribe lo que escribe no porque él requiera pastores casados, sino porque espera que lo estén a futuro. O sea, bueno, aquí ¿cómo se llama el autor? Sam Alberry está poniendo palabras en la boca de Pablo que en la Biblia no encontramos. No, la Biblia no dice que Pablo está esperando que los pastores a futuro estén casados, ¿no? Eso no dice, esto lo está diciendo este señor. Y por lo tanto, el énfasis es que como hombres casados estén fielmente casados. Pablo se dirige en particular a aquellos que tienen más de una esposa, no a los que no tienen a ninguna. O sea que prácticamente está dando a entender este señor que Pablo sí considera que puede haber pastores solteros. Esto es lo que está diciendo este señor. Parece que los hermanos evangélicos no lo han entendido. Y vamos a ver que Pablo, él mismo va a dar ejemplo de que sí eh, puede haber obispos, presbíteros y diáconos solteros, como él lo fue. Y eso lo vamos a mostrar en un instante más. Bien, ahora, no obstante, sigamos con la lectura. No obstante, incluso si ese no fuera el caso, incluso si Pablo estuviera requiriendo que todos los pastores estuvieran casados, habría otras implicaciones significativas. En primer lugar, se le exigiría a los pastores tener más de un hijo, lo que veníamos diciendo. Estar casado, pero sin hijos, o casado con un solo hijo, también sería inaceptable, igual que la soltería. Miren cómo es que lo está observando aquí. Porque el pasaje que habla de ser marido de una mujer también menciona el tener hijos obedientes, ¿no? En plural. Observa el plural, dice el artículo. Si queremos ser consistentes, entonces también debemos exigir hijos en plural, además de estar casados. En segundo lugar, los pastores que quedarán viudos aparentemente necesitarían renunciar al pastorado. Ya no serían maridos de una sola mujer. Bueno, primero, pues como viudos ya tendrías que eliminarlo porque la exigencia es estar casado. Y si se volviera a casar, tampoco sería admitido porque sería una segunda mujer. O sea, miren, todas las contradicciones de la mala interpretación que hacen los hermanos separados. Bueno, entonces, miren, ellos mismos se contradicen, pero vamos a ver que Pablo, obviamente, no estuvo en contra de que los obispos, los presbíteros, los diáconos, nuestros sacerdotes y sus colaboradores diáconos, no estaba exigiendo que todos tenían que ser casados. Esto de la exigencia de casados fue una cuestión temporal, histórico, circunstancial, porque ciertamente el cristianismo recién empezaba a surgir y muchos hombres estaban casados. Entonces se requería
digamos, predicar la palabra y se toma pues lo que se tenía. ¿Y qué tenían? Eran hombres casados, a la par que también habían hombres solteros como Pablo. Y vamos a ver que Pablo fue soltero. Vamos para allá. A, el, pero antes de eso, vamos a ver que Jesucristo mismo fue soltero. Aunque la Biblia no lo diga, todos los cristianos aceptamos que Cristo fue soltero y Él pone la soltería, el celibato, como un don, lo pone al nivel de don y no solamente el matrimonio. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 10 en adelante, al 12. Pero antes de eso hay que recordar los versículos anteriores, que es una controversia que Jesús tiene con los fariseos, con los judíos, que le están abordando acerca del divorcio. Y Jesús va a decir que no, que lo que Dios ha unido no lo separe al hombre. Entonces, y ante esta respuesta de Jesús, vamos a ver lo que los discípulos admirados van a decir. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 10 al 12. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es decir, que no hay divorcio, es mejor no casarse. Es mejor no casarse. O sea, ya ellos ya han vivido, pues, la dificultad del matrimonio, ¿no? Tanto la mujer tiene que, pues, crecer en el amor al hombre, considerarle sus defectos, igual el hombre también con la mujer, ¿no? Es mejor no casarse, dicen. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don, esta gracia, este don, un regalo. El ser célibe es un don, así como el matrimonio es un don, porque también es para el amor mutuo, para crecer en el respeto, en la paciencia, en variedad de virtudes, en engendrar hijos, dar hijos para Dios, para el mundo, para que el mundo crezca, mejore, ¿no? Educarlos en la fe, en las virtudes, etcétera. El celibato también es un don, y vamos a ver por qué. Versículo 12. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo, una deficiencia congénita, etcétera. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Eso era en esas épocas, ¿no? Que los castraban, los castraban. Y los eunucos. Hay otros todavía que se hicieron tales, ¿no?, por el reino de los cielos. Se quedaron célibes por el reino de los cielos. Entienda el que puede. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es un don, es una gracia. Jesús está estableciendo que hombres y mujeres pueden optar quedar solteros, célibes, para dedicarse a la vida consagrada. Y entonces vamos a ver ahora que Pablo siguió este ejemplo de Jesús, y eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 7, 9 y 32 y 33. Abro cita: me gustaría que todos fueran como yo. Eso es lo que dice Pablo, que todos fueran como yo, o sea, solteros, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, es decir, su propio don. Unos de una manera y otros de otra, o sea, unos solteros, otros casados. Versículo 8. A los solteros y a las viudas, es decir, que no tienen esposo, cónyuge, esposa, les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse por el sexo, que se casen, pues. Más vale casarse que estar quemándose por dentro. Versículo 32. Y aquí viene la explicación de por qué el valor del celibato. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido, está dividido. Bien, entonces, vean cómo es que
El celibato es querido por Dios, Cristo lo pone a nivel de don, Pablo en la praxis de ser apóstol, es soltero y está invitando a la soltería, a que se mantengan a la soltería para dedicarse mejor a Dios. Claro, porque el soltero tiene que también valorar su soltería, no es que es soltero por soltero, no, tiene que buscar una misión en su vida, lo que, la misión a la que Dios lo está llamando, a servir, a construir el mundo, paz, justicia, mejorar con la tecnología en nuestros trabajos, con las ciencias, en diferentes formas. El soltero puede dedicarse con integridad a un proyecto de vida crucial, trascendental, eh, en el hogar, en el vecindario, en el trabajo, en su país, etcétera. Puede dedicarse quizás con más tiempo que cuando uno es soltero, porque cuando uno es soltero, decíamos, tiene que dedicarle tiempo a la esposa, tiempo a los hijos. Y claro, entonces ahí también está construyendo un proyecto de vida en el matrimonio, en el hogar. Por eso, digamos, la correcta interpretación, el hecho que Pedro fue casado, tiene una suegra, ¿no? O porque se pusieron unos requisitos para determinadas circunstancias en el tiempo de la vida de la iglesia, hay que entenderlo en el contexto, la exégesis que nos manda, que nos pide los textos bíblicos, pues nos llevan a concluir que no es una exigencia absoluta, sino relativa. Es más, en la iglesia no se prohíbe que los sacerdotes sean casados, sino que es un requisito y el joven o el hombre y adulto que quiera aspirar a ser obispo, presbítero, ¿no? Puede pues decide aceptar esta disciplina dentro de la iglesia. Y hemos visto que varios sacerdotes, después de muchos años, pues han visto que también la vocación del matrimonio los ha llamado o vivir ya no para la iglesia, han concluido pues su servicio en la iglesia, pero sin dejar de ser sacerdotes, porque es un sacramento que lo van a llevar, pero no lo van a poder ejercer, tanto que se han mantenido como solteros o porque se han casado. Pero bueno, recordemos, ¿no? Tenemos una suegra, los que estamos casados, los que la tenemos aún, los que la tienen aún, eh, hay que cuidarla, hay que valorarla, respetarla, porque pues ha sido o es la madre de la mujer que nos acompaña en nuestra vida, y si hay conflictos con ella, porque los chistes de humor negro que se hacen contra ellas, pues pareciera hacer notar que la relación con las suegras es negativa, es mala. No, yo tuve una suegra muy buena, muy cariñosa conmigo, formó excelentes hijos, entonces hay que valorarlas, ¿no? Hay que quererlas, querer a la esposa, cuidarlas. Bien, entonces, hermanos, estamos rezando por ustedes día a día, por todos nuestros suscriptores, igual recen por nosotros, compartan estos videos que sirven de evangelización, y así ustedes también se convierten en evangelizadores y catequistas. Bien, que el Señor pues los bendiga, será hasta otra ocasión.